¿Qué le parece la conclusión del sketch? Hay de tesoros a tesoros y no hay ninguna cosa que pueda transformar tanto a un ser humano y a una sociedad que compartirle el tesoro del Evangelio de Jesucristo. Por eso espero que esta serie de sketches haya sido bendición para usted, de aliento, de fortaleza, de abrir el corazón, la mente para entender mejor la palabra del Señor. Llegamos hoy a la conclusión, así como en el sketch, también a la conclusión, los sermones. Decídete. Este es el sermón número 3 de esta serie, pero en realidad es el final también de la serie de sermones basados en el sermón más importante de la historia de la humanidad, el Sermón de la Montaña. Palabra del Señor Jesucristo, enseñanzas de Jesús para todos nosotros, sus discípulos. El día de hoy, el sermón se llama La decisión más importante de la vida. De verdad, esto es así de serio. La decisión más importante de la vida. Nos basaremos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Y déjeme introduzco de la siguiente manera. El escritor famoso Mark Twain en cierta ocasión se encontró con un presumido negociante sin escrúpulos, un hombre tramposo, malvado, que alardeaba de que él conseguía lo que se propusiera pasando por encima de quien fuera. En medio de su orgullosa plática, presumiendo de sus viajes que hacía por todo el mundo, este hombre dijo: antes de morirme, voy a hacer un peregrinaje desde Boston, era su tierra, hasta la Tierra Santa, y voy a subir al monte Sinaí, y cuando llegue a la cumbre, leeré los 10 mandamientos en voz alta y a todo pulmón. El hermano Mark Twain, sin impresionarse por las palabras de este hombre fanfarrón, le dijo: tengo una mejor idea. ¿Por qué no mejor te quedas en Boston y los obedeces? ¿Qué les parece? O sea, ¿qué caso tiene que hagas un peregrinaje tan largo para gritar a todo pulmón los 10 mandamientos? ¿Por qué no te quedas donde estás y los obedeces? ¿Sabe una cosa? De esto nos habla el pasaje que hoy nos ocupa, de la obediencia a las enseñanzas del Señor. De eso se trata esta parábola. Se trata de una parábola tan contundente como clara. Mire, no perdamos de vista esto. Las parábolas son ilustraciones, son historias en paralelo con una enseñanza o una verdad espiritual, que tal vez esa verdad espiritual, por abstracta, por ser celestial, no la podemos entender tan bien, y entonces el Señor nos cuenta una historia en paralelo para que la podamos entender. Entonces la esencia de las parábolas es que nos aclara una enseñanza. Por eso las parábolas son claras. Tienen que enseñarnos algo, especialmente para nosotros que estudiamos la historia de Jesucristo ahora, después de que pasó todo lo que algunas personas no entendieron, algunas cosas que él dijo, porque todavía no sucedían las cosas que él dijo que iban a suceder y no entendieron del todo, pero usted y yo sí podemos hacerlo, porque usted y yo vivimos de este lado de la historia. Para entender mejor la enseñanza de esta parábola, debemos ubicarla en el contexto de la enseñanza del Sermón de la Montaña. Hagamos una recapitulación muy breve. El Señor nos ha hablado de ser bienaventurados. Así comenzó el Sermón de la Montaña. Nos ha hablado de ser sal de la tierra y luz del mundo. Nos ha hablado de ser ciudadanos de un reino más alto, más grande y más fuerte. Nos ha hablado de vivir a los ojos de Dios y no a los ojos de los hombres. Nos ha hablado de encontrar tesoros en el cielo. Y para terminar su sermón, nos presenta un desafío radical a la obediencia. Está clarísimo. Como si nos dijera: lo más importante no es escuchar mis enseñanzas, sino vivirlas. Como si nos dijera: ya les dije el sermón más grande de la historia. Ahora lo que espero de ustedes es que lo vivan, que lo hagan. Leamos el pasaje y notaremos que esta es la enseñanza contundente y clara de esta palabra del Señor, que es una parábola. Leamos el texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Qué les parece? ¿No es hermosa la parábola? Debemos entender una cosa. Se trata de una parábola, es decir, una historia interesante, con enseñanza. Y a causa de eso, podemos enamorarnos de la historia y de los elementos que la forman. Y podemos correr el riesgo de perder de vista el propósito principal, es decir, la enseñanza que nos presenta. Para comprenderlo mejor,
analicemos su desafío desde varios puntos de vista, y me refiero al desafío del Señor. Primer desafío, primer punto de vista. Vive, no te conformes con solo saber. Este es el desafío principal. Vive, no te conformes con solo saber. La enseñanza fundamental es clara. El texto comienza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El Señor va a hablar de un hombre sabio que construye su casa sobre la roca y estas cosas, y que vienen vientos y demás y no se cae, pero comienza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Su sermón de la montaña. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. La última frase es un desafío a actuar. Vamos a leerlo en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la nueva traducción internacional traduce así, las pone en práctica. Una versión que se llama La Palabra dice, y obra en consecuencia. La traducción del lenguaje actual escribe, y hace lo que yo digo. Y la Biblia textual traduce, y las practica. ¿No está claro eso? Se trata del contraste entre la teoría y la práctica. La enseñanza es muy sencilla y la podemos entender usted y yo con claridad. Si escuchamos las palabras de Jesús, solo podemos ser de una de dos clases de personas. Las que solo escuchan sus palabras o las que también las hacen. Escuchan y las hacen. En algunos ambientes, en nuestra cultura mexicana y por supuesto que en la cultura hebrea especialmente, oír significaba atender, significaba hacer caso a eso. Pero aquí el Señor dice, oye y las hace, porque quiere enfatizar, para que la gente no se confunda que cuando dice oír o dice escuchar, no se refiere solamente a la idea de percibir el sonido, el de otra persona, de las palabras de otra persona, sino Él quiere aclarar, las escucha y las hace, aunque con oír ya hubiese significado hacerlas, Él añade y las hace para enfatizar que no se trata solo de percibir las enseñanzas, sino de aplicarlas. Se parece a lo que dijo Santiago, ¿se acuerdan ustedes allá en Santiago capítulo 1 versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos decir que la importancia de toda enseñanza es el efecto que tiene en nuestro comportamiento. Dicho de otra manera, lo valioso de una idea es la transformación que produce en nuestra vida. De repente decimos, no, qué bonita frase, qué bonita declaración, qué bonita discusión. Eso no importa que sea bonita o que sea fea, eso importa bastante poco comparado con lo importante que es vivir esa enseñanza. El diccionario de etimologías dice que la palabra aprender viene de un vocablo latino que significa atrapar. De hecho se parece, ¿no? A aprender. No se usa aprender también en otro sentido para aprender a un preso o algo así. La palabra viene de un vocablo latino que significa atrapar y se relaciona con la acción que hace un gato cuando persigue un ratón. O sea, un gato atrapa, un gato aprende al ratón. O un policía cuando persigue a un criminal, o un estudiante cuando persigue el conocimiento. En ese contexto de la etimología de la palabra, aprendiz es una persona que captura conocimiento de alguien más. O sea, pues aprende, se apropia de un conocimiento de alguien más. De acuerdo con esta definición, podemos decir que la roca de nuestra vida es hacer nuestras las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que funda su casa sobre roca. Y me parece que entonces podemos decir que la roca de nuestra vida es hacer las enseñanzas de Jesús. También podemos decir que es apoderarnos de sus verdades hasta vivirlas. Eso es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, una persona, este es un axioma de educación, es un axioma de pedagogía. Una persona no ha aprendido nada hasta que lo pone en práctica. Antes no ha aprendido nada. Se dice en pedagogía que el alumno no ha aprendido, el maestro no ha enseñado en tanto que el alumno no ha aprendido. Y el alumno ha aprendido en tanto que no ha cambiado, en tanto que no ha experimentado una transformación en su vida. Así que, hermanos míos, escuchar las enseñanzas del Señor y no ponerlas en práctica es como si un mendigo, mire este ejemplo, es como si un mendigo recibiera un baúl lleno de títulos de propiedad, acciones y cheques al portador, billetes de muchos números, de muchos ceros,
con un valor total de $1,000,000,000 y este mendigo los usara para mantener el fuego en su viejo bote de lámina. Eso es comparable a una persona que conocen las palabras de Jesús y no las hace. Es la misma cosa. Es como si tiene un gran valor en su vida y lo usa para algo pasajero, para algo transitorio, que le dé fuego un ratito ese papel o esos documentos, le dé un poco de fuego. Sí sirve de algo, ¿no? No se muere de frío, tal vez. Si sirve de algo, se calienta sus manos, puede dormir tranquilo porque el bote se calienta y calienta todo su lugar donde vive. Pero dígame, ¿para eso es ese baúl lleno de un tesoro? No, pudo haberlo usado para algo más grande que eso. La decisión más importante de la vida, entonces, es practicar las enseñanzas de Jesús. Por eso les propongo, vivamos las enseñanzas del Señor. He aquí entonces la primera enseñanza y utilizamos la letra V para decirla. Vive, no te conformes con solo saber. Vayamos a una segunda enseñanza. Acepta y no sucumbas ante la tentación del huerto del Edén. ¿Por qué digo aquí la tentación del huerto del Edén? Se lo voy a explicar. Mire, el Señor nos ha dado un sermón, el mejor sermón predicado jamás en la historia de la humanidad. Ya lo hemos dicho muchas veces, tanto el pastor Eli como un servidor. Nos ha dado el mejor sermón y ahora nos desafía a vivirlo. Y todo ello tiene que ver con un desafío a nuestra voluntad. Él regularmente en sus mensajes, igual que toda la Biblia, presenta un desafío a nuestra voluntad. ¿Se acuerdan de Josué, inspirado por Dios? Dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a estos dioses aquellos, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Recuerdan? El profeta también dijo, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan. Es decir, el Señor siempre nos hace un desafío, siempre apela a nuestra voluntad. Y todo ello tiene que ver con un desafío a nuestra voluntad. Entonces, como he dicho, podemos decir que tiene que ver con lo que pasó en el huerto del Edén. Por eso llamo a este punto, por eso lo declaro así. Acepta y no sucumbas ante la tentación del huerto del Edén, porque déjeme guiarles al inicio de la historia humana. Hagamos memoria. Ahí están Adán y Eva. Son felices, plenos, dichosos, nada les falta. No hay chismosos, no hay acreedores, no hay narcotráfico, ni inseguridad, tampoco hay virus ni pandemias. Es más, ninguno de los dos tiene suegra, ni suegro, ni cuñadas, ni cuñados. Sin embargo, a pesar de que pueden hacer todo lo que quieran, pueden tomar y comer todo lo que quieran, por alguna razón comienzan a codiciar la única cosa que Dios les dijo que no tomaran ni comieran. Era la única cosa. Había cientos, miles de árboles. Pero ellos anhelan uno, el que Dios les dijo que no comieran, no lo tomaran. Se dice por ahí que el fruto prohibido siempre es más atractivo. ¿En qué consistió su pecado? Lo hemos dicho varias veces aquí en nuestra iglesia. Definitivamente no fue sexo, por supuesto que no. Muchos dicen que fue desobediencia. Y tienen razón, sí fue un acto de desobediencia, pero si ponemos atención, notaremos una cosa, fue mucho más que eso. Comer del fruto del que les fue dicho que no comieran fue un intento por ser independientes, por ser autónomos. Fue una acción con intenciones de quitarse de encima la autoridad de alguien, de Dios en este caso, por supuesto, la autoridad de Dios sobre sus vidas. Fue un intento por atribuirse a sí mismo, ellos, el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. Podemos concluir que fue el atrevimiento de creerse dioses. Y eso está clarísimo porque así fue como los tentó el diablo. ¿Se acuerdan cómo les dijo Génesis 3:5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Déjeme parafrasear la tentación del diablo para Adán y Eva, especialmente para Eva. ¿Con que Dios les dijo que no coman? ¿Qué le pasa a Dios? Tú tienes derecho a empoderarte, Eva. Adán, tienes derecho a empoderarte. Ustedes tienen derecho a autopercibirse, lo que ustedes digan. Ustedes tienen derecho a divertirse de acuerdo a lo que ustedes... Si ustedes quieren establecer que eso está bien, porque es lo que ustedes deciden, porque tienen derecho a decidir. ¿Pueden captar lo que significa el pecado original, lo que significa la tentación original? ¿Podemos ver lo grave del asunto? Y luego les dijo, seréis como Dios. ¿No es eso lo que se anuncia hoy? Incluso algunos predicadores supuestamente evangélicos hablan de eso y enseñan así un falso evangelio. Y si entendemos que el día de hoy, como humanidad, seguimos cometiendo el mismo pecado, entonces podemos ver ustedes y yo lo grave de la situación. Podemos decirlo con sencillez.
La desobediencia a las palabras de Jesús, la desobediencia, el no hacer, el ser el necio que fundó su casa sobre la arena, o sea, en conclusión, es el que oyó las palabras de Jesús y no las hace, no las hizo, ese tipo de persona, la desobediencia, es la idolatría de nosotros mismos. Es un acto de idolatría. Lo que está pasando en el mundo con eso, de la autopercepción y el autogobierno, ¿sabe qué? Esas ideas de las ideologías modernas están dando al traste con la familia, con el matrimonio. Cada día sé de más personas, por ejemplo, mujeres que dicen, ya, es que no quiero estar esclavizada a la casa y a los hijos, y quiero ser libre, quiero tener mi propia autoridad, quiero dedicarme a mí misma. Oiga, en esta vida, el placer más grande, la emoción más grande, la virtud más grande, la felicidad más grande, ¿sabe cuál es? Es hacer cosas por otros. Eso es lo más maravilloso en la vida. Hacer cosas por los hijos, por el esposo, por la esposa. El acto de heroísmo más grande que puede llevar a cabo un ser humano, un varón, es entregarse a su esposa por completo y vivir para ella, vivir para honrarla y para hacerla feliz. Y el acto más grandioso de amor que puede llevar a cabo una mujer es amar a su esposo en la misma dimensión, y ellos dos a sus hijos y los hijos a los padres. Pero ahora se exalta la individualidad. Es que tú tienes tus derechos, es que tienes que dedicarte a ti mismo. Esa fue la tentación de la serpiente para Eva. ¿Podemos ver lo grave del asunto? Sí, hermanos míos, la desobediencia a las enseñanzas de Jesús es la idolatría de nosotros mismos. Es atribuirnos el derecho, o el querer pretender, el derecho de decidir lo que está bien, lo que está mal, nuestra autodeterminación, nuestra absoluta autonomía de lo que sea. A la gente el día de hoy no le gusta la sumisión, no le gusta pertenecer a alguien, no, la gente quiere, yo soy de mí mismo nada más, nadie más gobierna mi vida. Y no conocen las mieles y los sabores tan agradables, tan benditos de ponerse a los pies de otra persona, de decirle a una persona, soy tuyo, te pertenezco. Eso es maravilloso, es una experiencia gloriosa. La experiencia del egocentrismo, nadie me merece, yo no soy obligado a nadie, yo no tengo por qué servir a nadie, yo no tengo por qué hacerle bien a nadie. Eso es un infierno. Es una experiencia infernal, es una experiencia llena de amargura, de soledad, de tristeza, pero el día de hoy se exalta. Insisto, la desobediencia es la idolatría de nosotros mismos. Por eso he llamado, o he declarado esta enseñanza de esta manera. Acepta. ¿A qué me refiero con acepta? Lo que dijo Jesús. Porque Él en esta parte de su sermón nos está desafiando a vivir lo que nos ha enseñado. Y la única respuesta correcta, sabia, sensata, es aceptar ese desafío. Y por eso digo, no sucumbas ante la tentación del huerto del Edén. No es muy moderno hacer eso. Hay unas personas que se sienten muy modernas porque hablan de la autopercepción y el autogobierno y no sé qué tanto, y se sienten muy modernos. Es lo más antiguo que hay, es lo más común que hay, es lo más caduco que existe. Lo realmente revolucionario y novedoso es amar. Y es someterse a Dios y decirle, Dios, aquí estoy, Señor, te pertenezco, soy tuyo y tus enseñanzas son mi vida. Y acepto tus enseñanzas, acepto el desafío de someterme en obediencia a tus enseñanzas. La desobediencia es la idolatría de nosotros mismos, y esto es el pan de todos los días en el mundo, especialmente en este tiempo en el que se exalta, insisto, la autonomía, el libertinaje, la autopercepción, la autodeterminación, la autodepravación y como consecuencia la autodestrucción. Perdonen cuántas veces dije auto. Cuéntela si quiere. En este momento en que vivimos, se exalta la autonomía, el libertinaje, la autopercepción, la autodeterminación, la autodepravación y como consecuencia la autodestrucción. Lo más importante, la más importante decisión de la vida es escoger el camino de la obediencia al Señor. De eso habla Jesús en esta parábola. No nos distraigamos. Él dijo, cualquiera que oye mis palabras y las hace. Y luego habla de un hombre sabio que pone su casa en cimiento firme y que viene la tormenta y no le hace ni lo que el viento a Juárez. Pero luego habla de un hombre que oye sus palabras y no las hace y se parece a alguien que funda su tierra así en la arena nada más. Pues más bien sin fundamento, no la funda, nomás la pone. Y vienen vientos y destruye todo. La más importante decisión de la vida es escoger el camino de la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Tercera enseñanza.
La letra S, con la letra S se inicia esta enseñanza. Sigue las enseñanzas de Jesús y no hagas el oso. Sigue las enseñanzas de Jesús y no hagas el oso. Y si me están escuchando personas que no son de México, son de otro país, quiero decirles que hacer el oso en México es hacer el ridículo. Es quedar en vergüenza. No sé, es como, no sé, como que sales todo despeinado, sales con los pelos parados a actuar en no sé dónde, o yo qué sé, se te cae el pantalón, alguna cosa ridícula que te pasa. Eso es hacer el oso. Y mientras más grande es el ridículo, es más osos, un osote, un osito, un oso medio. Hay no ciertas, ¿cómo se dice? Ciertos niveles de oso, ociosidad, de oso. Así se dice, pues. Por eso digo, sigue las enseñanzas de Jesús y no hagas el oso, no hagas el ridículo. Miren, la descripción que hace la parábola entre el que escucha y hace las enseñanzas del Señor y el que solo escucha, o sea, que no hace, solo escucha, la comparación que hace es muy elocuente. El primero, el que escucha y hace, triunfa. Y el segundo, que solo escucha, el desobediente, el necio, hace el oso más grande de su vida. Es interesante que el Señor no nos dice que haya muerto, no dice que se murió, ni dice que algunos familiares hayan muerto, pero sí dice, y fue grande su ruina, y fue grande su ruina. Y la palabra la palabra aquí, grande su ruina, es una mega ruina. Es muy probable que está significando la condenación. ¿Qué ruina más grande puede haber que esa? De no ir a vivir a la presencia del Señor en la vida eterna. Y fue grande su ruina. La enseñanza es clarísima. Las enseñanzas del Sermón de la Montaña nos presentan un camino hacia la plenitud, un camino hacia la felicidad, un camino hacia el éxito verdadero de la vida. Andar en ese camino significa obedecer las enseñanzas, no solo saberlas. Obedecer las enseñanzas de Jesús, no solo saberlas. La cosa es muy clara. El Señor Jesús no predicaba para ser admirado, sino para mostrarnos un camino que debemos andar. Y el Sermón del Monte no nos fue transmitido para que lo admiremos al sermón, porque qué sermonazo, qué bárbaro, qué sermón. No nos fue transmitido por Mateo para que lo admiremos, sino para que obedezcamos cada una de las cosas que nos enseñó el Señor. Esta es la conclusión de Jesús, nuestro Señor, de su Sermón de la Montaña. Nos cuenta esta historia, esta parábola, esta historia con enseñanza para ayudarnos a entender todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho no es para que digan, qué grande sermón, qué grande es Jesús, aunque sí es un grande sermón y sí, Jesús es el más grande que ha existido. Pero el Señor dice, se las he contado para que las hagan, para que las vivan. No para que las atesoren solamente, no para que las escriban ahí en su pared, sino para que si las escriben en su pared se las aprendan de memoria y luego las vivan todos los días. No vamos a salir como aquel empresario truán que dijo, voy al monte Sinaí, desde ahí voy a gritar a todo pulmón los mandamientos. Y le dice el sabio escritor, ¿y por qué no mejor los vives aquí en Boston? ¿Para qué te haces? ¿Para qué vas a hacer semejante peregrinación tan lejos? Mejor aquí, vívelos. Hermanos, he aquí un desafío. Y voy a llamar al desafío de esta manera. Vas con todo. Vas con todo. Miren, hemos reflexionado en 3 enseñanzas. Vive y no te conformes con solo saber. Y la idea es que se trata de vivir, no solo saber. Luego la letra A, que es casi lo mismo, pero dicho de otra manera. Acepta y no te conformes con la tentación del huerto del Edén. La tentación del huerto del Edén, la tentación a hacer lo que me venga en gana. Creerme autónomo, quererme independizar de Dios y ser autónomo de lo que sea. Cosa que nadie logra, por cierto. Porque el que se quiere independizar de Dios se esclaviza al pecado y a la condenación, así de sencillo. Entonces, vive y no te conformes con solo saber. Segunda enseñanza, acepta y no te conformes con la tentación del huerto del Edén. Perdón, y no caigas en la tentación, no sucumbas, así decía originalmente, no sucumbas a la tentación del huerto del Edén. Y en tercer lugar, sigue las enseñanzas de Jesús y no hagas el oso. O sea, no quedes sin ridículo. No experimentes una grande ruina. La más grande ruina que puede haber. La de experimentar la perdición. Sigue las enseñanzas de Jesús y no hagas el oso. Estas 3 enseñanzas inician con una letra
que en relación a las demás forman una palabra. No lo dije desde el principio, pero ahora se los digo. Es un acróstico de la palabra vas. La palabra vas. Usamos esta palabra para decirle a alguien, adelante, hazlo, dale. No sé si en todas partes donde me están escuchando se usa esta palabra así, pero acá en mi país sí, vas. Oye, que yo necesito ir a no sé dónde y conseguir esto, pues vas. Para luego es tarde también se dice, ¿no? Para luego vas. Como si después de recibir y reflexionar en las enseñanzas del Señor, el Señor nos dijera, o nos dijéramos unos a otros, vas. ¿Qué te pareció el sermón de la montaña? Vas. ¿Qué vamos a hacer con el sermón de la montaña? Pues va que va. Y como comunidad podríamos decir, vamos con todo. Por eso he construido estas enseñanzas de esta manera, las he ordenado de esta manera, para decir, vas. Y para lograrlo, reflexionemos para terminar en lo siguiente. Miren, les cuento. Hay algunas interpretaciones populares que pueden impedirnos encontrar y obedecer la enseñanza principal de esta parábola. Tengamos cuidado. Les pido por favor mucha paciencia, pero no paciencia en el sentido de que voy a tardar 1000 años, sino paciencia mental, paciencia, porque hay gente a la que le molesta que le digan algo que es diferente a lo que él había pensado siempre. Hay gente a la que se le dificulta desaprender cosas para aprender cosas nuevas. Entonces les pido ese tipo de paciencia. Esta parábola podemos interpretarla de una manera que no es exactamente como la quiso decir el Señor cuando enfatizamos la identidad de la roca y nos quedamos con la roca. A la roca, ¿quién es? Y en toda la Biblia se nos enseña que el Señor Jesucristo es la roca principal de la fe. Sí, eso está claro en toda la Biblia. Pedro mismo, a quien el Señor le dijo, por cierto, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro mismo dice en una de sus cartas tal cosa, que Cristo es la piedra principal del ángulo. Por cierto, él dice que fue la piedra desechada por los edificadores, pero que ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Aunque Pedro también dice nosotros también como piedras vivas. Pero por esta razón, de que en la Biblia se habla de que Cristo es la piedra principal de la fe, es muy tradicional y muy popular decir que en esta parábola el Señor Jesucristo es la roca que se menciona. Sin embargo, les digo una cosa, no podemos usted y yo suponer que cada vez que en la Biblia aparece la palabra roca, se refiere a Jesús nuestro Señor. No siempre que aparece la palabra roca en la Biblia se refiere a Jesús nuestro Señor, mucho menos si no hay alguna alusión al respecto de eso. Si el Señor dice, y esa roca soy yo, o fundan su vida sobre mí, la verdad es que el Señor no dice eso. Además, no se refiere, la palabra que se usa aquí, roca, sí es la palabra roca, pero en el contexto en el que se dice, no se refiere a una piedra, digamos, se refiere a roca. Escarbas y encuentras roca, no encuentras una roca, porque una casa no se edifica sobre una roca. Ninguna casa, ni siquiera un cuarto se edifica sobre una roca, una piedra, no, se edifica sobre roca. O sea, escarbas donde hay solo tierra suelta, donde no puedes fundar una casa, pero llegas a un punto firme y ahí hay roca, no una roca, sino roca, y se refiere a eso. Y no hay ninguna alusión en la parábola que diga que se refiere a Jesús. Además, escúchame, si pensamos eso, que Jesús es la roca, entonces hasta los falsos profetas podrían decir que sus vidas estaban fundadas en el Señor. ¿No se acuerda cómo argumentaron los falsos profetas que estudiamos la semana pasada? Dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Ellos podrían decir, lo hicimos en tu nombre, porque nuestra vida está fundada en ti, Señor Jesús. Interpretar la parábola de esa manera y decir que la roca de la que habla esta parábola es Jesús, nos presenta una enseñanza un poco ambigua. ¿A qué me refiero? Sí, porque entonces tenemos que investigar qué es fundar nuestra vida sobre Cristo. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se funda la vida en Cristo? ¿Cómo le hacemos? Porque Cristo es una persona, es el Dios eterno, el Padre encarnado, y Él está aquí con nosotros. ¿Cómo se funda? Decimos, ¿creer en Él? Pues sí. Los falsos profetas también decían creer en Él. Nicodemo creía en Jesús cuando fue con Jesús y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Creo en ti. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, no vas a entrar en los cielos si no naces de nuevo. Y qué interesante que aunque cualquiera puede decir que está fundando su vida sobre la roca que es Jesús, no siempre es cierto. Por ejemplo, lo interesante es que el Señor a los falsos profetas que dijeron, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, o sea, según ellos estaban fundando su vida en Jesús.
Pero Jesús les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, lo estudiamos la semana pasada. Como podemos ver, el énfasis de todo el sermón de la montaña, y especialmente de esta parábola final, es la obediencia. ¿Qué es fundar nuestra casa, nuestra vida en roca? Es no solo oír, saber, sino también hacer. Una palabra puede sintetizar todo eso: obedecer. La roca sobre la que edificamos nuestra vida firmemente es la obediencia a Jesús. En esta parábola Jesús no está queriendo que usted y yo entendamos que Él es la roca. Eso nos lo dijo en otros lugares de la Biblia, por todas partes de la Biblia lo dice. Pero en esta parábola Jesús está queriendo decirnos que lo que espera de nosotros es obediencia. Otra cosa, otro distractor. Podemos enfatizar la virtud de la prudencia. De hecho, muchos llaman a esta parábola la parábola del hombre sabio y el hombre imprudente, ¿no es cierto? El hombre necio y el hombre prudente, o el hombre sabio, el prudente, el sabio y el necio, o el prudente y el imprudente. Y podemos enfatizar eso, la prudencia. Pero al enfocarnos en esta virtud, podemos sobrevalorar la participación humana, como si se tratara de, bueno, es que tú debes ser prudente, debes ser muy listo, muy inteligente. Los prudentes, los listos, los sabios, o sea, como si fuera por obras, como si fuera por mis pistolas. Y entonces podríamos perder de vista la verdadera acción a la que el Señor nos desafía. En la parábola, si la analizamos como una oración gramatical muy grande, con oraciones gramaticales subordinadas y coordinadas, el Señor comienza diciendo: cualquiera que oye, así comienza, cualquiera que oye las palabras, mis palabras, y las hace. O sea, los verbos son oye y hace. En resumen, cualquiera que obedece mis palabras. Y luego dice, lo comparo a un hombre sabio. Aquí la prudencia o la sabiduría es un adjetivo, un hombre sabio. Pero los verbos, la acción que el Señor espera de nosotros es oír y hacer, o sea, la obediencia. El adjetivo sabio en contraposición al hombre necio son adjetivos, pero los verbos de esta oración gramatical en la parábola son oír y hacer. El Señor dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y he ahí el énfasis, hacer, actuar, es decir, obedecer. No importa, discúlpeme, que voy a decir esto así tan seco, directo a la cara. No importa si somos muy listos o poco listos. Lo importante es que obedezcamos al Señor. Ahí está la clave. Hay personas muy listas, hay personas muy capaces, muy cultas, con un coeficiente intelectual altísimo, que cometen la insensatez de no obedecer las palabras del Señor Jesucristo y son necios y tendrán gran ruina en sus vidas. Y hay personas muy sencillas en su pensamiento, muy sencillas, pero en su sencillez obedecen las palabras de Jesús, deciden obedecer las palabras de Jesús y experimentarán dicha. No importa entonces si somos muy listos o poco listos, lo importante es que obedezcamos al Señor. De hecho, podemos decir que la más grande y profunda sabiduría es la obediencia. Podemos también enfatizar los cimientos. De hecho, algunos llaman a esta parábola la parábola de los dos cimientos, aunque solo había un cimiento, el de la roca. El otro no era cimiento, era arena. La puso sin cimientos. Y hablamos así de roca y arena, y desde el punto de vista de la ingeniería civil, el asunto es muy importante. Sin embargo, la parábola nos habla de dos clases de cimiento, porque quiere hacer un ejemplo de lo grave que es oír a Jesús y no obedecerlo. Ese es el énfasis de la parábola. La parábola no está enfatizando que los cimientos, está enfatizando lo grave que es oír a Jesús y no obedecerlo. Es como fundar una casa sin cimientos. Entonces, la idea de los cimientos, otra vez, tiene que ver con la enseñanza fundamental, que es la obediencia. Otra cosa, podemos enfatizar los fenómenos naturales que nos amenazan. Podemos decir, los huracanes, las inundaciones, etc. ¿Podemos superarlas en el nombre del Señor? Sí, ciertamente en el Señor podemos superar y triunfar en las tormentas de la vida. Pero una vez más, el Señor usa tales cosas para decirnos lo seguro y bienaventurado que es oír sus palabras y obedecerlas. Oír sus palabras y obedecerlas.
nos permite superar las tormentas de la vida. Pero otra vez el énfasis es la bienaventuranza de la obediencia. Así que he dado esta explicación de las interpretaciones tradicionales sobre la parábola para decir lo siguiente, hermanos, no dejemos que nos distraiga una interpretación, porque nos quedamos, es parábola. Entonces aquello de la lluvia y de la casa y que se cae y pum, que se cayó, dice un cantito de niños, ¿verdad? Y que la virtud de la sabiduría y la necedad y nos encanta enfocarnos en eso. Pero el enfoque principal de la parábola es obediencia. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, ese es el punto del Señor Jesucristo. No nos distraigamos de ese punto. Es decir, no nos escondamos, no huyamos de la enseñanza fundamental. Algunos se quedan con la parábola como una linda historia, hasta como un canto, y pierden de vista el desafío tremendo que nos hace. Esta es la razón por la que existen pseudocristianos. Es decir, personas que alguna vez asistieron al templo, se bautizaron y dicen creer en Dios y se ostentan como bautistas o metodistas o presbiterianos o interdenominacionales o nazarenos, pentecostales o cristianos libres, etc. Pero no parecen en lo más mínimo un verdadero cristiano. ¿Qué son? Son personas que construyeron una fe superficial. Se adaptaron a ciertas costumbres, asistencia al culto, lectura del libro, limosnear, así como que dan de vez en cuando, etc. Pero nunca han experimentado un cambio radical porque no han tomado la firme decisión de obedecer al Señor. Mire, cuando usted y yo tomamos la firme decisión de obedecer al Señor, no somos perfectos. No somos perfectos. Es más, nunca podemos al 100% lograr tener éxito en obedecer al Señor siempre en todo. No, somos pecadores. Pero el Señor quiere que tomemos la decisión de sí quiero hacer tu voluntad, sí quiero aceptar tus enseñanzas. Porque si aceptando sus enseñanzas, si tomando la decisión, no podemos al 100%, pues ahora ¿cómo vamos a hacerle si ni siquiera las aceptamos? Muchas personas prefieren creer lo que todo el mundo cree. Es decir, prefieren creer las ideologías del mundo. El Señor nos hace un llamado a la obediencia, lo cual significa el cambio más radical de la vida. La obediencia al Señor es lo más revolucionario que hay y constituye para un ser humano el cambio más radical de su vida. Tan radical que muchos seres humanos no están dispuestos a experimentarlo. Eso fue precisamente lo que el Señor demandó de Nicodemo. ¿Recuerdan? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto está en Juan 3:3. Para terminar, cuidado, voy a hablar de otro oso. Cuidado con el oso del ajolote mexicano. Ya hemos puesto este ejemplo antes, incluso el hermano Eli lo puso recientemente, pero déjeme decirlo una vez más porque queda bien aquí para terminar. Cuidado con el oso del ajolote mexicano. ¿Qué es eso? Veamos de qué se trata el ejemplo. Se trata de una salamandra que permanece en estado intermedio de su metamorfosis. Las salamandras son animales que nacen en el agua, ahí está el huevecillo que pone la hembra y se convierte en una pequeña larva acuática y luego le salen patas y sigue respirando por branquias, pero finalmente sale de la tierra y se convierte en una especie de lagartija, una especie de lagarto terrestre, come otro tipo de cosas, animales y no regresa al agua ya a nadar y eso no. Tiene una etapa de anfibio, pero luego ya tiene una etapa de animal terrestre. Pero el ajolote mexicano, que está en Xochimilco, es una especie endémica, solo ahí hay. Es un anfibio que no logra desarrollar su metamorfosis completa. Esto hace que no desarrolle pulmones que le permitan trasladarse a la tierra y por tal motivo permanece aún en su etapa adulta, aún creciendo, aún para reproducirse, pero permanece en etapa de intermedia. Sí experimenta una cierta metamorfosis, pero no la total. Nunca se convierte en una especie de lagarto de la tierra. Podemos decir que se trata de un ser al que Dios le dotó de un poder de transformación que decide no usar por comodidad. No quiero usarlo. Aquí estoy a gusto, me gusta el agua, me gusta nadar así de crawl. No quiero llegar al final, no quiero experimentar la transformación final de mi vida, no me importan. Aquí me quedar cómodo. Se dice que alguien hizo un experimento hace algunos años y se llevó una de esos anfibios, se lo llevó a otro país y lo puso allá en otro ambiente y allá sí evolucionó, sí experimentó la metamorfosis y se convirtió. Y entonces descubrieron que eso les pasa a estas salamandras solo aquí en Xochimilco, porque de ahí son. Independientemente de las cuestiones científicas zoológicas al respecto, podemos decir
que aunque Dios le dijo a este ajolote, le dijo, ¡vas!, él no hace caso, no hizo caso y se queda donde está. La metamorfosis que hay en la naturaleza, no es el único animal que experimenta metamorfosis, también las mariposas, pero hay otros también. La metamorfosis en la naturaleza es un ejemplo extraordinario de lo que Dios quiere hacer en nosotros los seres humanos. Pero tenemos que reconocer que una mariposa, que es el ejemplo más claro, ¿no?, para todos, una mariposa no es una oruga con alas, no, señor. Ni en las dimensiones, tamaño y medidas, ni en el funcionamiento orgánico es el mismo ser. La verdad es que una oruga muere y nace una mariposa, que es un ser distinto. Experimenta una metamorfosis, insisto, una mariposa no es una oruga con alas, no. Los cambios que se efectúan en ese pequeño insecto son sustanciales, muy básicos y profundos. Así que, hermanos míos, tomando esto como ejemplo, déjenme decir, la decisión más importante de la vida de un ser humano es dejar que las enseñanzas de Jesús penetren su vida hasta lo más profundo de su ser y lo transformen. Insisto, ahora lo digo en primera persona. La decisión más importante de la vida es dejar que las enseñanzas de Jesús penetren hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transformen. Y podemos decir entonces, obedece las enseñanzas de Jesús y no te ajolotes. ¿Me explico? Y no te ajolotes. Y no te quedes en ese proceso intermedio. No te quedes por comodidad, que no es comodidad en ningún sentido real. No te quedes. Jesús nos ha predicado el sermón más importante de la historia de la humanidad, Sermón de la Montaña. Y para terminar, nos hace un tremendo desafío. El que oye mis palabras y las hace, tiene vida eterna, tendrá éxito en la vida, superará cualquier prueba, aún en las tormentas saldrá avante, porque estoy con Él, porque está en mi camino. Así es prudente, es sabio y es exitoso. Y cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le espera una gran ruina en su vida. La decisión está fácil. Nuestra serie se llama Decídete y la decisión es sencilla. Obedezcamos las enseñanzas de Jesús. No nos ajolotemos. Espero que este sea útil para nosotros, queridos hermanos. Ya estoy como en los devocionales, pero es que quiero estar lo más cerca de su corazón, de su mente, de la mía, mi corazón, mi mente, para que usted y yo, hermanos míos, le digamos al Señor, voy con todo, Señor, vamos con todo. Sí, queremos ser de los que oímos tus palabras y las ponemos por obra. Los que las oímos, aprendemos y obramos en consecuencia. Los que no solo sabemos la teoría de la vida cristiana, sino la vivencia también. Que así sea. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos permitas experimentar esa transformación maravillosa que tu Santo Espíritu hace en nosotros cada día. Porque hemos decidido obedecer a tus palabras. Porque hemos decidido que cada vez que nos enseñas algo a través de un sermón, un devocional, una lectura bíblica, que cada vez que aparecen tus enseñanzas, vamos a decidir, sí, Señor, las vamos a llevar a cabo, las vamos a hacer. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.